Lo tienen ahí, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en todo lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Y luego podemos ir ahí a 4, de vuelta a la página, 12 al 19. Dice, dando vuelta a la página, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Gracias damos, Señor, por tu palabra. Pedimos que la reveles a nosotros conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Gracias por traernos aquí a tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de un tema que se desprende especialmente aquí en Timoteo, donde hemos leído Timoteo. Este es nuestro párrafo así central de Timoteo. Quiero hablar de un tema que hay algunas cosas que van juntas. El primer tema se llama la burla, como algunos le dicen el bullying. El segundo tema es la persecución, no solamente la persecución como cristianos, sino la persecución a veces como personas. Y el tercer punto ligado a esto es la soledad. El tema de la soledad. Parece raro, pero la burla trae que la persona se aísle de otras personas por temor a que se burlen. A veces la persona tiene miedo que se burlen por su aspecto físico, porque hay lugares donde se burlan del aspecto físico. En algunos países se burlan y menosprecian a determinados tipos de aspectos físicos. Aquí en Estados Unidos es más legal y es más cuidadoso eso, y creo que es ocurre la burla. Y eso hace que la persona se aísle y se sienta sola. A veces la burla trae persecución, ¿no es cierto? Siempre lo vemos en el tema de los niños, pero también en la gente grande. Se burlan de la gente grande, o la provocan, o la molestan, ¿no es cierto? La gente sufre. Voy a mencionar la carta que dejó un joven que la verdad fue uno de los que mató a varios en una escuela. Y este joven nada justifica lo que hizo de ninguna manera, pero es interesante que dejó una carta como especie de decir, bueno, después de esto me suicido o lo que hago. Y dice que se sentía muy solo, no tenía familia, no tenía amigos. Así estaba este joven. Y obviamente tal vez se burlaron, no decía se burlaron de mí, pero decía se sentía solo y no tenía amigos. Así que no justifica lo que él hizo, pero el hombre estaba sufriendo la soledad. No tenía amigos, no tenía familia. Y lo único que hizo es, en su maldad, volver a la escuela en la cual se había graduado, porque salió de esa escuela, y hizo, como le dicen, una matazón. Y terminó muerto él también.
Nada justifica eso. Pero es cierto que hay personas que sufren la soledad, sufren la burla, sufren la persecución. En el aspecto secular, lo estamos viendo mucho en este país. ¿Cuántos niños se han suicidado porque se han burlado en la escuela y los han maltratado en la escuela? Sus compañeros. Es una realidad con la cual nosotros como cristianos e iglesia debemos trabajar, porque por ahí conocemos niños que están ahí en esa situación y uno se pregunta, ¿qué hago yo por el niño que sé que se están burlando en la escuela? El otro día salió ahí creo que era el Facebook o había o en el YouTube, una madre entró a la escuela y literalmente agarró a trompadas a un niño que se burlaba de su niño. O sea que el niño iba a la casa, le decían, mamá, se están burlando, me están maltratando. La mujer, como toda madre, pues dijo, bueno, esto no puede ser. Y se fue al mismo aula y entró y lo agarró al niño y bueno, yo no sé lo que pasó después. Ahí estaba ahí. Por eso. Son cosas con las cuales tenemos que lidiar en estos tiempos. Como cristianos, mayormente como padres, si usted tiene chicos, ¿no es cierto? Tiene que lidiar con eso. Todo un problema. Hace años atrás, no sé si ocurre todavía ya, pero hace años atrás, cuando las escuelas secundarias estaban llenas de las gangas, los niños buenos tenían que agachar la cabeza y callarse la boca, porque si no, esas gangas, pues, en algún momento le daban una paliza. Y no podían estudiar, no tenían paz, porque estaba ese tipo de personas. No sé si usted se percató lo que pasó hace unas semanas, creo que fue en el estado de Iowa, pero no estoy seguro, pero dos jóvenes teenagers, agarraron a batazos y mataron a una maestra porque no les puso la nota, no los hizo pasar en la materia de español. Así fue. Están ahí siendo juzgados. Así que se da todo este ambiente en el mundo secular de persecuciones, de soledad, de burla. Y nosotros los cristianos debemos estar alertas porque pueden ser afectados nuestra misma gente. Ahora, desde el punto de vista cristiano, si usted ha sido un buen cristiano, probablemente usted ha sufrido burlas en su trabajo. ¿Le ha pasado esto? Sí, a mí me ha pasado. Por ser cristiano, pues he tenido que aguantármelas. Burlas. Otras personas han sido perseguidas. Tenía un hermano conocido en la fe, lo tengo, un cristiano que se tuvo que aguantar la burla de un compañero de trabajo. Una y otra vez lo tenía a maltraer, hasta que oramos y el Señor lo libró. Y ese hombre, no sé ahora dónde está, pero el Señor lo sacó de medio de su hijo que estaba ahí trabajando. Dios lo cuidó, pero tuvo que aguantar la burla por ser cristiano. Todas esas cosas. Y la cosa que viene relacionada es la soledad. La soledad. Los cristianos, por ejemplo, dice que los enemigos serán los de su casa. Qué triste es que tu familia sean los enemigos tuyos y tú te quedes solo sin tu familia por causa de Cristo. Pero es real, ¿no es cierto? Yo tenía un pastor conocido que él amaba mucho a sus parientes, pero los parientes venían exactamente el domingo a la tarde a visitarlo. Ellos sabían que él iba a la iglesia y él primero comenzó a estar ahí con ellos, pero después dijo, si ustedes quieren venir, vengan, pero yo me voy a la iglesia. Se puso firme. Los cristianos tenemos que aprender esto. Porque pasamos momentos donde tenemos que decidir por Cristo y eso nos trae soledad. Después los amigos, los parientes, yo no voy a la casa de mi pariente cristiano porque es rarito. Bueno, se quedó sin familia, sin parientes,
pero esa soledad es por servir a Cristo, gloria a Dios por esa soledad. Pero los cristianos podemos sufrir la soledad por causa del Evangelio. En este párrafo vemos el caso de Pablo. Dice, Demas me ha desamparado. Demas era un líder de Pablo y el hombre dice, se dio vuelta, se volvió atrás, lo dejó solo a Pablo. Qué triste es cuando una persona en la cual usted confía dice, se va. ¿No es cierto? Se va. Por lo que fuere, lo deja solo, lo deja plantado, como decimos en mi país, ¿no es cierto? Lo dejan plantado. Pero otra cosa, dice Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Quiénes lo desampararon a Pablo? Los cristianos. Ninguno estuvo a mi lado, solo Lucas estaba con él. El escritor de Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas fue uno de los compañeros de ministerio y de viaje de Pablo, así que por eso Lucas relata todas las cosas bien, con buenos datos. Pero bueno, Lucas estaba solo con él, pero los demás lo habían desamparado. Es cierto que había otros que Pablo los había mandado, eran sus secretarios, y dice ahí, bueno, lo mandó a uno, lo había mandado a Dalmacia, a diferentes lugares, está bien eso. Pero entre que los que mandó y los que lo desampararon, se quedó solo. Y él dice, el Señor estuvo a mi lado, pero estuvo solo. Estuvo solo. A Jesús lo dejaron solo. ¿Se acuerda? Lo dejaron solo. Jesús se quedó solo en la cruz. Cierto que lo miraba de lejos su madre y las mujeres, pero lo dejaron solo. Y quedó solo ahí, batallando por nosotros. Así que, ¿cómo nosotros los cristianos podemos reaccionar ante esto que es la burla y la persecución y el sentirnos solos? A veces por causa del Evangelio, otras veces por causas personales. Tal vez usted está sufriendo soledad porque, bueno, está solo. Está sola, por diferentes circunstancias. Estaba hablando con un hermano en la fe, él vive en otro estado y, bueno, falleció la esposa de él, no hace muchos meses atrás. Sus hijos están en diferentes lugares de Estados Unidos, uno está en Alemania y él está ahora solo. Está solo ya hace varios meses. Y me decía, es muy duro estar solo. Su esposa falleció. Y ya está pensando en casarse de nuevo porque está solo. No es que él lo haga mal, pero se siente solo. Es un hombre ya de mi edad casi, estamos casi en la misma edad. Y se ha quedado solo. La hija más cerca que tiene está a 8 horas de viaje, no la puede ir a ver todos los días, ni ella la puede venir a ver él. Entonces, más que conectarse. Pero como quiera que sea, la soledad lo está impulsando a buscar una compañía. Es algo lógico dentro de la circunstancia. La burla, los cristianos debemos aprender a enfrentar la burla. Pedro dice, en los postreros tiempos vendrán burladores. No solo a veces se puede sufrir la burla por otras cosas, porque usted es peticito, o usted es gordito, o ñatito, o lo que fuere. Tal vez se burlan de eso, pero tal vez sufre la burla por ser cristiano. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo reaccionamos a esto? Algunos creyentes en las Escrituras nos muestran cómo reaccionar. Por ejemplo, David sufrió burla. David sufrió la burla. Él se enfrentó a Goliat y Goliat se burló de él y se burlaban de él. Aún sus hermanos de David decían, ¿y tú qué haces aquí? En vez tiene que estar en otro lado. Era el más pequeño de todos.
Pero entonces David tuvo que ser valiente y enfrentó la burla. Cuando era anciano se burlaban de él, lo criticaban también como rey y tuvo también que enfrentar la burla. Pablo enfrentó la burla también y la persecución. Aquí en este texto habla de un tal Alejandro el Calderero. Aparentemente era alguien que trabajaba en la ciudad, pero se encargaba de ese trabajo, pero el tema es que lo perseguía a Pablo, lo perseguía, lo tenía a maltraer. Él dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Vaya a saber cuántos problemas este hombre le ocasionó a Pablo. Pablo lo tuvo que aguantar. Tal vez eludirlo, evadirlo, esconderse de este hombre. Pero igualmente le había causado muchos males a Pablo. Y Pablo tuvo que soportar la persecución de este hombre, el maltrato de este hombre. Tal vez usted recibió maltrato aún en su trabajo, o aún en su familia, o en su escuela. Pero son cosas que el cristiano debe tener una conducta, ya sea por problemas que se generan afuera en el mundo secular, o como cristiano nos toca en el mundo social. La burla, la persecución, o tal vez la soledad. Todas estas cosas tocan la vida de la persona. Como le decía, un niño que es burlado se destruye en su personalidad, se daña su autoestima. También una persona grande. Muchas personas que están solas, como el caso ese que le leí, de esa carta, de esa que le mencioné, la soledad los llevó a tomar estas decisiones. Son problemas que nos afectan. Aún siendo cristianos, nos afecta la burla, nos afecta la soledad, o nos afecta la persecución, nos afectan como seres humanos, nos afectan, y muchas personas que no son cristianos toman malas decisiones. Algunos terminan, al ser tan maltratados y solos, terminan con la vida. Hubo un hombre, se llamó José D'Amico. Usted no lo conoce, yo tampoco, pero conozco la historia de él. Este muchacho era muy mal alumno en la escuela. Malo no en el sentido de comportamiento, era al contrario, era callado, era muy bueno. Pero le iba mal en la escuela. Y la maestra dijo, bueno, puede ser que José esté así porque a su mamá la encontraron con cáncer. Al año siguiente, la maestra dijo, José sigue siendo un mal alumno. Puede ser que esté así porque su mamá falleció este año. Al año siguiente, la maestra dijo, José sigue siendo muy mal alumno. Puede ser porque su papá lo abandonó y se lo dejó a la abuela a criarse. Tremendo. Ahora uno dirá, bueno, ¿qué iba a hacer José con ese cuadro, con esa vida? Sin embargo, hubo una persona en la vida de este muchacho, una maestra, que no digo que fue su madre adoptiva, pero lo quiso mucho y lo cuidó mucho. Y lo ayudó y lo alentó a salir adelante. Y no era familia. Pero un día José le llama a esta maestra y dice, maestra, me estoy graduando de la secundaria. Qué bien. Pero lo más interesante es que años después se aparece José a esta maestra ya anciana y le dice, maestra, quiero que usted esté en mi graduación porque me estoy recibiendo de médico. Este joven, esta historia real, joven, de este hombre, nos muestra cómo una persona que sufrió soledad, tristeza, la muerte de su madre,
el abandono de su padre, sufrió todas esas cosas, sin embargo, le dio la vuelta y pudo salir adelante en la vida. No le estoy hablando de un cristiano porque no sé si es cristiano este hombre, yo creo que no, pero pudo salir adelante. Cierto es que hubo una persona que lo alentó, por lo menos esta maestra en sus momentos de joven estudiante lo alentó. Después perdió contacto, pero él la volvió a llamar cuando se fue graduando, ¿no? Pero pudo salir adelante, enfrentó la soledad, enfrentó la prueba de estar solo, de no tener su madre. Todo ese cuadro. Nosotros debemos aprender como cristianos cómo enfrentamos la soledad, cómo enfrentamos la burla o cómo enfrentamos el maltrato o la persecución de otros. ¿Lo podemos pasar como cristianos? ¿O lo podemos pasar simplemente como personas en la vida secular también? Pablo supo enfrentar la soledad agarrándose del Señor. David supo enfrentar la burla no mirando a Goliat ni mirando el problema, sino mirando a Dios. Mirando a Dios. Así ellos reaccionaron. Ahora, aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que ver. Uno se puede preguntar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué se burlan de mí? Señor, ¿por qué estoy solo? Bueno, usted puede hacer esas preguntas. Pero hay algo interesante, hay otros que pasan otras pruebas que no son necesariamente ni la soledad, ni la burla, ni la persecución. Pero Dios permite las pruebas también. Aquí Pedro dice en 4:12, como lo hemos leído, ¿no es cierto? No os sorprendáis, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La soledad, la burla o la persecución, el maltrato, son tiempos de prueba en la vida de la persona. Dios permite que seamos probados. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento Dios se va a aparecer y nos va a rescatar de esa situación. Nos va a sacar adelante y nos va a utilizar. Va a llegar un momento donde ya no va a haber más soledad. Yo no sé por qué o cómo, pero Dios va a cubrir la soledad. Va a llegar un momento donde ya no va a haber más burla. Se van a desaparecer esos burladores. Va a llegar un momento donde esos que le persiguen o lo critican o lo que le hacen daño se van a desaparecer. Y usted va a ser levantado como una persona de experiencia, llena de la experiencia de la vida, para ayudar a aquellos que están sufriendo lo que usted sufrió. ¿Se da cuenta? Pablo dice en 2 Corintios, somos consolados para consolar a otros. Las malas experiencias de la vida, como la burla, la soledad y otras, son pruebas, son momentos difíciles, pero son experiencias que nos van a ayudar a servir mejor al Señor. Y Dios nos va a utilizar en esas experiencias para ayudar a otros. Si no hubiéramos pasado algunas pruebas o ese tipo de pruebas, no hubiésemos tenido la capacidad de poder ayudar a otros. Así que a veces, aunque no nos guste, vienen estas pruebas en la vida o vienen otras para ganar experiencia, para después poder servir mejor y ser instrumentos. Lo peor que podemos hacer nosotros es que, bueno, una vez que Dios nos sacó esas pruebas, ahora nos enojamos, nos quedamos ahí, no hacemos nada. No, mire usted sus pruebas como una forma en la cual Dios lo está entrenando en la vida para servirle a Él. Aunque sean momentos difíciles, mírelo como que Dios lo está preparando. Está feo pasar burlas. Está feo pasar la soledad. Pero ore para que Dios lo saque adelante de eso y mírelo para servir al Señor, no para después no hacer nada. Siempre que tenemos prueba en la vida son
campo de aprendizaje para servir mejor algún día al Señor en eso que ahora estamos pasando y aprendiendo. Así lo tenemos que tomar. ¿Cómo enfrentamos la burla, la persecución y la soledad? ¿Cómo la enfrentamos? Bueno, hay algo que la gente a veces mal entiende, pero déjeme mirar esto. David enfrentó estas pruebas, como ya le dije, mirándolo a Dios y no al problema, a Goliat. Él lo vio a Dios. Esto viene de Dios, Dios me va a librar. Su Goliat puede ser la burla de otras personas. Su Goliat puede ser la burla en la escuela o en el trabajo. Su Goliat puede ser la persecución, el maltrato de otros, no se sabe. Pero usted no debe mirar a Goliat, usted debe mirar a Dios. Dios es el que lo va a sacar con un propósito. Dios le dio la victoria a David. ¿Para qué le dio la victoria? ¿Para hacer que vuelva a cuidar ovejas? Lo había sacado de allá de cuidar ovejas. Lo había entrenado venciendo al oso y al león. ¿Se acuerda, no es cierto? Entonces, ¿pero para qué? Para que después llegue a ser rey. Su campo de entrenamiento difícil y lo de Goliat fue para que él pueda servir a Dios como rey y como el hombre que fue que lo conocemos. Así que debemos ser valientes. La otra cosa, sea valiente, no para vengarse, sino para soportar. Hay que entender el concepto cristiano de valentía. David fue valiente para pelear contra Goliat, eso es cierto. Pero nosotros, el concepto de valentía es valientes para soportar. Jesús fue valiente para soportar los latigazos. Pablo fue valiente para soportar los latigazos que también le dieron. Jesús soportó el maltrato y la burla de los soldados romanos. Soportó la lanza, soportó los bofetazos. Su valentía era para soportar. Los cristianos debemos ser valientes para soportar, no para devolver con un jonrón al otro que nos pegó. Debemos aprender a soportar. Eso es parte del aprendizaje en momentos de burla, de prueba, de toda situación que nos acosa. Ahora, veamos otra cosa importante. Debemos enfrentar la burla y la soledad no permitiendo que decaiga nuestro ánimo o nuestra autoestima. Usted es un hijo de Dios. Usted vale mucho para Dios. Usted es un instrumento de Dios. Y si alguien viene y se burla de usted diciendo cualquier cosa, cierre eso, porque eso es palabra del diablo. Usted diga, yo soy un hijo de Dios, para Dios soy precioso y Dios me ama y Cristo dio su vida en la cruz por mí. Yo tengo valor para Dios. No se deje derrotar por los demás, porque los demás van a hablar. Y si usted se deja derrotar por lo que dicen otros, usted va a hundirse totalmente. Si alguien le dijo no sirves para nada, usted va a decir no sirvo para nada. No permita eso en su vida, de ninguna manera. Usted es un instrumento de Dios y es valioso. Y Jesús dio su vida por usted. Aún con sus limitaciones físicas o de capacidad personal, usted es un instrumento de Dios. Y digan lo que digan, usted vale oro para el Señor. Usted es un diamante, una piedra preciosa para Cristo. Aunque no sepa leer ni escribir, aunque le critiquen lo que sea, usted es de Dios. Que no lo destruyan. Que no lo destruya el diablo con la palabra de ofensa que pueden decir los demás. ¿Usted sabe quién es Elon Musk? No sé si lo pronuncio bien. ¿Saben quién es Elon Musk?
es el hombre, creo yo, uno de los más ricos o el más rico del mundo. Y actualmente, bueno, es el dueño de los autos eléctricos Tesla, la fábrica Tesla. Y ahora acabó de comprar Twitter, yo creo. Bueno, es un tipo que tiene, y es el que está promoviendo la ida a Marte con su famoso programa aeroespacial. Pero Elon Musk, no sé si porque es feíto o era feíto, sufrió mucha burla. Tal es así que como se burlaban mucho de él, eso fue lo bueno de él y lo que hay que aprender, él no se dejó, como decimos, amilanar, acobardar. Aprendió karate o aprendió judo, con la idea de utilizar el karate para atacar a aquel que se burlaba de él. Hizo muchas cosas en la vida aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo hacían sentir mal como un inútil. Y lo atacaban de esa forma. Y él, sin darse cuenta, utilizó todo ese enojo que tenía porque lo tenían como un inútil y lo produjo como algo bueno para aprender y capacitarse y desarrollar su inteligencia y también su físico. Y ahora está donde está. Agarró de forma positiva todo ese espíritu de crítica que había contra él y de maltrato. Esa es la actitud buena en un aspecto que tenemos que hacer. Los cristianos, por ejemplo, cuando eran perseguidos, ¿qué fue lo que hicieron? Oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y dijeron: Señor, ayúdanos a ir a predicar el Evangelio y ve tú con nosotros, Señor. No se dejaron derrotar por la persecución. Si se hubieran dejado derrotar por la persecución, se quedaban ahí guardaditos. Métanse todo en casa, no hagan nada, no digan nada, no hagamos nada, todos ahí temblando. Esa no es la actitud. Nuestra actitud es confiar en el Señor, orar y vamos a ir adelante, a pesar de que a los demás no les guste. Hay una vieja historia, bueno, es historia en parte y en parte no es mitología, es poesía. Es interesante. ¿Cuántos conocen el Don Quijote y Sancho Panza? ¿Lo conocen? Una de las narrativas de Don Quijote y Sancho Panza dice que Don Quijote era un caballero español y Sancho Panza era su asistente y era un gordito petizo y él era un flaco alto, viejo. Y entonces iban en la noche cabalgando y Sancho Panza, Sancho, están ladrando los perros, como que tenía miedo. Y Sancho Panza le dice: señal que cabalgamos. ¿Qué quiso decir eso? Cuando te critican, cuando ladran los perros, es porque tú estás avanzando. No dejes de avanzar. No dejes que ni la burla, ni la soledad, ni la crítica, ni nada te detenga. Sigue avanzando. Míralo a Dios. Llénate de oración. Llénate de su Espíritu Santo. Échale ganas para adelante. Pero no te dejes caer como persona por causa de la burla o por causa de la persecución o la soledad o cualquier otra prueba que pueda venir a tu vida que toque tu fuero íntimo. No te dejes derrotar. No te dejes. Cristo no quiere que tú seas un derrotado. Al contrario, Cristo quiere que tú seas un victorioso para servirlo a Él. Seamos valientes. Seamos valientes. Yo quisiera, para terminar, hacer un llamado a usted. Primero, para que le diga al Señor: límpiame de toda esta tristeza o haber soportado burlas, haber soportado menosprecio. Tal vez lo peor que ocurre con la burla y el menosprecio de otros es que juntamos odio contra ese que nos hizo daño.
Y ese odio se nos mete adentro de nuestro, y nos trabaja y nos destruye. Pero el Señor quiere que ese odio lo saquemos fuera. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve recordar el pasado? A veces recordar el pasado, las lindas historias, está bueno, pero recordar lo malo, ¿para qué lo vas a recordar? ¿Para qué te sirve el pasado, el mal pasado? Pongan en el altar del Señor y dígale: Señor, quítame todo rencor contra los que me hicieron daño, se burlaron de mí, me maltrataron. Señor, lo dejo ahí en tus manos, lo pongo en tus manos, Señor. Yo quiero vivir en el gozo de tu presencia, yo quiero vivir feliz. Y esas cosas no le dejan vivir feliz. Yo quiero llamarle a usted a que tome fuerzas y se levante como persona. Usted vale. Usted tiene valor para Dios. El diablo es acusador. Estábamos hablando el jueves con un hombre al que estamos ministrándole, y una de las cosas que él decía es que el diablo me acusa, me recuerda lo malo. Y yo le dije: no, el Señor ya te perdonó, tú eres un hijo de Dios. Le dábamos a entender de que el Señor lo amaba, que era una persona nueva. Sí, pero yo recuerdo esto, y da toda la historia, y tiene un pasado feo. Entonces el pobre está con eso en la mente, en el corazón. Y yo le dije: no, tienes que dejar eso, olvídate de eso, ya el Señor te cubrió, olvídate de eso, no deje que vengan esas cosas a la mente. Levante su autoestima, usted tiene valor. Las culpas se las llevó el Señor. El himno dice: mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Dios ya se llevó sus culpas. Lo malo que usted pudo haber hecho, olvídelo, Cristo ya lo cubrió con su sangre. Él lo cubrió con su sangre. Ahora usted tiene valor para el Señor. Acuérdese también que la vida comienza a los 120. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe que la vida comienza a los 120? Caleb le dijo a Moisés: ahora tengo 75, pero me encuentro tan bien como cuando tenía 45. ¿Se acuerda de ese párrafo, no? ¿Cómo que no se acuerda? Números 14, léalo, por ahí anda. Pero lo interesante es que Moisés salió con 80 años de edad de Egipto, liderando a Israel a través del desierto. Y llegó a la edad de 120 años liderando a Israel, y después de los 120 años el Señor se lo llevó. El otro es Abraham. Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Pero Abraham, que tenía una mente juvenil, cuando se quedó viudo de Sara, se buscó otra mujer y dio no sé cuántos hijos más. Su nombre era Setura. Léalo ahí en Génesis. Mire este muchacho Abraham de 120 años casándose de nuevo. Ahí está. Por eso le digo que la vida comienza a los 120. Hay una canción en inglés del country que dice algo así: no dejes entrar al viejo. No dejes entrar al viejo. ¿Qué es esa canción? Yo no sé la letra toda, pero dice así. ¿Por qué? La contaba un viejo de 88 años que le habían enseñado esa canción. No dejes entrar al viejo. ¿Por qué? Porque decía: el viejo es el cuerpo, pero no la mente. Vive como joven aún siendo viejo. Vive como joven. No te dejes derrotar por la vida. Tú eres joven aunque tengas 80 años. No dejes entrar al viejo. El viejo, si se te mete en la mente, te va a decir: ya no sirve para nada. Ahí sí se va a la tumba seguro. Pero mientras usted le diga: no, yo soy joven, su cuerpo es viejo, pero usted está joven en su ánimo.
Estaba viendo una caricatura, figurita, de los ancianos. Y entonces venía una viejita le digo yo a una mujer de 80 años, en una bicicleta. Y en la caricatura decía: tú puedes seguir andando en bicicleta, lo que pasa es que ahora lo vas a hacer más despacio, como cuando tenías antes 20 años, pero sigue andando. Y la viejita venía en bicicleta ahí a los 80 años corriendo, como si fuera una teenager en bicicleta. Es algo así. Me llega a la mente. La vida debemos pensarla de esa forma. No debemos dejar que ni la burla, ni aún la soledad, ni nada de esas cosas puedan destruirnos, amargarnos, o las críticas de otros nos puedan destruir, amargarnos. Debemos poner esas cosas en el altar y seguir adelante lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Aún si la mente da, el cuerpo no da tanto, pero hay que forzarlo para que dé. Pero no deje entrar al viejo en su mente. Qué triste es cuando un joven de 20 años deja entrar al viejo en su mente y dice: está derrotado en la vida. Tiene que salir adelante también. El joven tiene que salir adelante. Aún en las pruebas difíciles de la vida, esos golpes tan duros, como mencioné lo de este compañero que perdió a su esposa o todo así, aún así hay que levantar la cabeza. Hay que levantar la cabeza. Hay que levantar la cabeza. A título personal, creo que tanto mi señora especialmente y yo, pues, cuando pasó lo de Kiko, se nos vino el mundo abajo. Y yo estuve personalmente un tiempo bastante deprimido, pero al final había que salir adelante. Había que seguir. Y así es la vida, hay que seguir. Hay que seguir, ¿no es cierto? Entonces, no debemos dejar que ninguna cosas que se aparezcan como estas u otras nos derroten y nos acaben. No, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante en la vida. Yo te animo a que pongas en el altar todas tus tristezas, tus cargas, tus enojos y sigas adelante y digas: Señor, ayúdame. Tú me diste valor, Señor, y yo quiero seguir adelante en la vida. Vamos a orar porque el Señor quiere bendecirnos. Y si tú estás solo en este momento, estás sufriendo la soledad, ante todo Cristo es tu mejor amigo. Hay un himno que dice: si te sientes triste y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu mejor amigo. Eso fue lo que Pablo sintió. Cristo no me ha abandonado. Señor, damos gracias porque tú nos amas, Señor. Y queremos depositar en el altar todas nuestras tristezas, Señor. Toda nuestra soledad. Aún todos nuestros rencores por cosas que nos han hecho en el pasado, Señor. Yo te animo a que le hables al Señor y pidas que te limpie, te purifique, su Espíritu Santo te llene de su amor, de su paz, te dé fortaleza. Aún si estás pasando pruebas como la burla o la soledad o la crítica, pídele al Señor que te dé fortaleza. Pídele a Dios que te haga fuerte. La palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Fortalécete en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes vencer la burla, tú puedes vencer la crítica, no peleándote con otros, sino soportando y sacándole la victoria a todas las cosas. Tú puedes perdonar y echar fuera de tu corazón a aquellos que te hicieron daño. El Señor te quita todas esas cosas, Él lo hace. Es parte de su obra por medio de su Espíritu en nosotros.
Señor, oramos para que tu amor sea derramado en nosotros y seamos sanados, Señor, de todas esas burlas y persecuciones, tristezas que podríamos haber recibido en la vida. Y aún, Señor, oramos para que toda soledad sea quitada y llenada por tu amor, Señor. Y también, Señor, para que nos fortalezcas, podamos vivir sirviéndote, Señor. Ábrale su corazón al Señor en esta mañana. Eche todas sus cargas, todos sus malos recuerdos, todas sus tristezas. Él puede limpiar todo eso, Él lo limpia, Él sana las heridas, Él cierra las heridas del alma con su presencia. Él levanta al oprimido, al caído. Él sostiene de su mano al que ha caído. Dios lo levanta a usted, lo ayuda. Usted es un instrumento, usted es un diamante para Jesús y Él lo quiere utilizar para su honra y gloria. Dios lo ama. Levante su autoestima. Usted es una persona importante para el Señor. Usted tiene dones, tiene talentos, tiene ministerios. Usted puede servir aún a su familia, su comunidad, en su trabajo. Usted es una persona valiosa. No se mire a usted o como lo miren los demás. Usted mire a Dios, que Dios le está mirando a usted como un diamante precioso para su honra y gloria. Dios le ama. Dios quiere llevarle a usted en sus brazos. En medio de la prueba, Dios les lleva en sus brazos. Señor, te ruego que nos bendigas y ponemos en el altar todas nuestras cargas, nuestros dolores, Señor, nuestras tristezas. Aún, Señor, nuestra baja estima. Aún, Señor, a los que nos atraen malos recuerdos, ahí todo lo ponemos en el altar para que tú nos cambies, nos transformes, nos hagas cristianos felices, instrumentos felices para tu honra y gloria. Sana, Espíritu Santo, sánanos, Señor, con tu poder. Restablece, Señor, bendícenos. Gracias, Señor, porque un día derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Tú derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Tanto es tu amor que te diste por nosotros. Y ahora, Señor, por medio de tu Espíritu nos estás sanando, Señor. Nos estás sanando, nos estás dando nuevas fuerzas para servirte, Señor, para no dejarnos dominar por todas esas cosas malas que pueden querer destruir nuestra vida. Te damos gracias porque tú nos sanas y nos ayudas. Bendícenos, Dios. Bendice a mis hermanos que están en el altar, Señor. Llénalos de tu presencia. Fortalécelos. Seguimos orando en el altar. Oh Dios, venimos delante de tu presencia para que nos fortalezcas, Señor. Para que nos des la victoria. Para que podamos ser llenos de tu presencia y todas esas cosas que nos están acechando sean echadas fuera, Señor. Bendícenos, Señor.